Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a continuar y estamos ya de regreso con nuestro estudio Viviendo como una Iglesia. Ya tenemos bastantes lunes avanzando en cuanto a cómo el Señor nos está enseñando a cómo vivir en lo personal y en comunión con otras personas, sabiendo que esto glorifica a Dios, sabiendo que es la voluntad de Dios, sabiendo que Dios lo establece como su voluntad para con nosotros. Pero también hemos visto que se interpone que somos personas pecadoras en la naturaleza, salvos por gracia, pero que seguimos teniendo la carne que estorba el que podamos cumplir con este mandato. Y bueno, dentro de los temas que hemos estado abordando, llegamos a uno que es un poco difícil abordar. Estamos hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia también dijimos que preserva la unidad que glorifica a Dios. Cuando la disciplina en la iglesia se aplica en una iglesia como debe de ser, como ya lo estudiamos, una iglesia que no aplica la disciplina, que no practica la disciplina eclesiástica, no es una iglesia bíblica. Así de fuerte está la situación y vimos que hoy en día las iglesias o no aplican por desconocimiento, ignorancia, la disciplina en la iglesia, u otras que son enseñadas, como la Biblia enseña, de todos modos van a otro extremo para no cumplir el propósito de la disciplina. Un propósito, decía un pastor, el pastor Will Graham, un propósito hacia arriba, un propósito hacia afuera y un propósito hacia adentro. ¿Por qué hacia arriba? Porque está en juego el nombre de Dios. Cuando no se disciplina o se disciplina incorrectamente, está en juego el nombre de Dios hacia arriba, hacia afuera, porque es el testimonio que da la iglesia a los que no creen cuando no se disciplina. Y a causa de eso el nombre de Cristo es pisoteado, es burlado, es minimizado, por lo mismo, porque no se disciplina o porque se disciplina incorrectamente. Ambas cosas están haciendo un daño real, actual en las iglesias hoy en día. Y hacia adentro es por el bienestar y la restauración de la propia persona que está siendo disciplinada. Por eso es que la disciplina de la iglesia es bíblica, es la voluntad de Dios y es necesario practicarla, pero practicarla de acuerdo a los estándares que Dios nos dejó establecido en su palabra. Porque saliéndose de esos estándares es igual de nocivo, es igual de pecaminoso que aquella iglesia que no lo practica, porque no se cumple ese propósito hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Así que veíamos entonces, hermanos, que la disciplina en la iglesia la podíamos dividir en dos partes o dos maneras de disciplina en la iglesia. La primera, como un breve recordatorio, es la disciplina formativa, ¿lo recuerdan? La disciplina formativa. Y es en la que todos debemos estar aplicándonos continua y diariamente. Es esas disciplinas eclesiásticas, esos medios de gracia que Dios ha dejado a través de la iglesia para poder entrenarnos, para cuando llegue la prueba, la tentación, y entonces, amados hermanos, no tengamos que caer en una disciplina correctiva. Es exactamente lo que hace un papá con sus hijos, con su hijo, y sería ilógico que un papá no le enseñe a un hijo a no hacer algo y que solamente le prohíba y lo lleve hacia una disciplina correctiva, ¿no es cierto? Lo primero que hace un papá es enseñarle qué no debe de hacer el hijo, debe de tener paciencia para enseñarle por qué no debe de hacer algo. Por ejemplo, un pequeño que mete los dedos en los contactos de electricidad, pero el papá sería equivocado si inmediatamente aplica una disciplina correctiva, ¿no es cierto? Pero después de que ese niño es enseñado, después de que ese niño es advertido de diferentes maneras, muchas veces tiene que llegar la disciplina correctiva para ese niño.
De esa misma manera, hermanos, Dios nos enseñó hace 8 días que en la iglesia la disciplina formativa es muy importante, entonces es vital. Y dentro de la disciplina formativa, para evitar la disciplina correctiva, hay que entrenarnos como un atleta, hay que ser disciplinados como un atleta, que cuida su alimentación, su descanso, cuida el no lesionarse y para no hacerlo sigue ciertas reglas en su entrenamiento, etc. Pero así de la misma manera un cristiano debe prevenir la disciplina correctiva siendo disciplinado en esa disciplina formativa. Y por eso hablamos de que la disciplina formativa es ese hábito de estar siendo alimentado continua y diariamente por la palabra de Dios. Es una disciplina que debe de estar ahí. Es una disciplina vital, formativa, en donde se tiene una relación personal con Dios. Dios está continuamente hablando a mi vida a través de su palabra. La estudio, la medito, no solo la leo, profundizo y reflexiono en ella a fin de que no sea un oidor olvidadizo. Pero acompañado de eso, voy a tener también en mi disciplina formativa la oración. Voy a estar dependiendo constantemente de Dios en oración, preguntándole con un temor reverente las cosas que hago, las cosas que planeo hacer, poniéndola en sus manos. Está hablando metafóricamente, obviamente, hermanos. Así como también dentro de la disciplina formativa decíamos cuán importante es la comunión con otros cristianos. El congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, estimulándonos, dice Hebreos, al amor y a las buenas obras. Ahí nos entrenamos al amor y a las buenas obras. Por eso es ilógico que una persona que se diga creyente no desee leer la Biblia como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Es ilógico que una persona que se dice cristiano no se esté entrenando en estar dependiendo de Dios y no vivir como vivía en su vieja naturaleza, en donde era sabia en su propia opinión y para nada tenía una relación para preguntarle a Dios, para clamar a Dios, para suplicar a Dios. Es ilógico. Como es ilógico que una persona que se diga creyente no quiera tener comunión con otros creyentes, no desee congregarse con otros creyentes, alabar a Dios juntos, orar la palabra juntos. ¿Por qué? Porque su naturaleza no se lo permite. Su naturaleza no ha sido transformada. Es como decirle a un perrito que haga como gato, hermanos. Nunca lo va a lograr porque su naturaleza es de perrito. Así la persona que no es creyente, por su naturaleza va a estar incapacitado a estas disciplinas formativas. No estoy diciendo con esto que no nos cueste trabajo, que a nuestra carne no le cueste trabajo estas cosas, porque la carne no lo desea, pero el verdadero creyente se esfuerza en practicarlas. Porque si está en una comunión entre personas, con el tiempo va a entrar en una disciplina correctiva, como el hijo, que tal vez no aprendió a no meter la mano en el contacto eléctrico y tiene que ser corregido. Y hermanos, decíamos que esto es vital y necesario en la iglesia. Pero pasa como pasa con un padre, una madre con sus hijos. Los hijos aman al padre y aman a la madre más cuando no son disciplinados que cuando lo son. Porque en el momento en que se les dice quiero hablar contigo o se les menciona una falta, comienza a haber problemas. El hijo no acepta la disciplina, el hijo no está de acuerdo con la disciplina, el hijo comienza a tener actitudes equivocadas, reacciones incorrectas con la disciplina. Y escuchen, hermanos, muchas veces pasa lo mismo en la iglesia. Pero el padre que ama a su hijo lo disciplina. Quiero que me acompañen porque me decía alguien, oyes, normalmente se
se ve siempre el pasaje de Hebreos con respecto a la disciplina, pero acompáñenme, hay otro, solamente me acordé y quiero ponerle un ejemplo allá en Apocalipsis 3. Recuerde, Apocalipsis 3 está Jesucristo escribiéndole a 7 iglesias que en ese momento eran 7 iglesias reales que estaban en los lugares donde se establecieran las iglesias. Y en el capítulo 3, versículo 19, escuche lo que dice. Apocalipsis 3, versículo 19, hablando o escribiendo a la iglesia en la Odisea. Dice el Señor Jesucristo a esta iglesia, pero también a todo cristiano: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero ves, hermano, yo reprendo y castigo, yo disciplino a todos los que amo. ¿A quiénes? A los que amo. Y es Dios manifestando el amor, diciendo: yo por manifestar ese amor reprendo y castigo. Algo parecido y paralelo a lo que dice Hebreos, ¿te das cuenta? Entonces, es de vital importancia recordar rápidamente que para evitar la disciplina correctiva, debemos esforzarnos en disciplinarnos formativamente hablando. El creyente que se esfuerza en la disciplina formativa va a tener menos exhortaciones, correcciones, castigos, disciplinas de parte de Dios y, escucha, hermano, de parte de la iglesia, y aún en los lugares donde este hermano, esta hermana habiten. ¿Has visto hombres y mujeres piadosos con hijos, esposas o cónyuges, esposos también incrédulos? Hay una batalla continua entre la disciplina que se quiere ejercer para con ellos y cómo no permiten. Son voluntariosos, no se dejan. Obviamente, más en las cosas de Dios cuando su naturaleza no corresponde a la naturaleza de un recién nacido, un nacido de nuevo, que desea la leche espiritual, que desea tener comunión con otros, que desea tener comunión con Dios. Tú quieres darte cuenta si vives con un cristiano o un incrédulo, nota estas 3 cosas simples. Y si son una práctica en su vida, si su naturaleza fue transformada verdaderamente, son 3 cosas básicas que esta persona busca hacer. Pero si no, aunque haya nacido en cuna cristiana, tenga 40 años en el cristianismo, pero no hace estas cosas, no las hace porque su naturaleza no ha cambiado. Aunque se haya bautizado, aunque vaya cada domingo a la iglesia, esa persona, por sus hechos, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, no ha nacido de nuevo. Hizo una profesión falsa. Son cristianos nominales sentados en las iglesias y hoy hay millones alrededor del mundo sentados así en las iglesias. Y entonces entramos de lleno a lo que significa la disciplina correctiva. Y en la disciplina correctiva, el Señor nos deja claramente en Mateo 18, versículos 15 al 20, la manera en que Él nos pide que esta disciplina correctiva se ejerza, se administre dentro de la iglesia, se practique dentro de la iglesia. Decíamos que esta disciplina correctiva entonces tiene el propósito, hermano, primordial, primero, hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Hacia arriba para defender el nombre de Dios, para no manchar el nombre de Dios, porque Él al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Para afuera por el testimonio de la iglesia, del nombre de Cristo, que no se burlen. Y para adentro por el bien de la persona que es ejercitada en esta disciplina correctiva. Así que, ¿cómo vamos a ejercer? ¿Qué pasa si alguien peca contra ti? Bueno, veíamos hace 8 días el primero de estos pasos, pero déjenme recordarles Mateo 18, versículos 15 al 17, y después hacer una breve oración para que el Señor nos siga iluminando nuestro entendimiento y podamos comprender y profundizar en esto que sé que muchos ya lo saben, pero sé que el Señor quiere profundizar en las maneras, en las formas,
porque cada caso, cada persona, cada tiempo, cada iglesia es único y especial. Pero la Biblia, siendo absoluta, nos ayuda en principios absolutos para abordar este tema de la disciplina. Dice Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, de tu ayuda a través de ti, bendito Espíritu Santo, para poder comprender y entender este tema. Comprender que de los grandes problemas que como creyentes vamos a tener es, Padre, que muchas veces no comprendemos tu disciplina correctiva, no la aceptamos. Y al no entenderla y aceptarla, muchas veces no se cumple el propósito, Padre, que es que maduremos y crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que es de vital importancia, Padre. Permítenos estar atentos y concentrados, ofrendándote este tiempo para beneficio, Señor, propio y de quienes nos rodean, con quienes nos congregamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos entonces que el primer paso es ir con el ofensor. Decíamos que primero deberíamos de ir y hablar con quien pecó contra nosotros. Llamar a esa persona. ¿Y de qué manera? Estando tú y él solos. Decíamos que no tendríamos que hacer otra cosa más que cumplir esta primera instrucción de Dios. No hablarlo con ninguna otra persona, sino antes con el ofensor. No publicarlo en redes sociales, sino ir con el ofensor. No ir con tu mejor amigo, no ir con el pastor, no ir con tu consejero personal. Ir con la persona ofensora. ¿Por qué? Porque eso nos indica no una iglesia, no una denominación. Eso nos indica el Señor. Primero, ir con la persona. Y decíamos que hay formas correctas de ir con esa persona. Número 1, dijimos, ora por ella, por él, para que Dios le ayude a preparar su corazón para cuando tú le llames, a estar solos y le digas en qué pecó. Después dijimos que se asegure uno de tener una buena razón para ir con el ofensor, de saber que tenemos pecados objetivos, ¿lo recuerdas? Que pecados objetivos muchas veces no tienen que ver con el carácter de la persona, porque ahí esa persona está siendo formada como tú también lo estás haciendo. Entonces, cuando hablamos de orgullo, de vanidad, son pecados subjetivos que a ti te pareció que ese pecado te afectó de la persona. Pero muchos de esos pecados, amados hermanos, cuando llegamos a este segundo paso, antes de acercarnos y de llamar a esa persona solas, se terminan ahí. Porque Dios te muestra que tú luchas con otras formas de tu carácter. Y dice que la multitud, el amor cubre multitud de faltas. Entonces muchas veces en este segundo paso nos detenemos y pasamos por alto la ofensa y decimos, es algo subjetivo porque a mí me pareció que esta persona fue orgullosa, vanidosa, soberbia para con su actitud conmigo. Pero esto es diferente a cuando tenemos algo objetivo, real, visible. Otro tipo de pecados, por ejemplo, el adulterio, el robo. Estamos viendo cómo una persona peca deliberadamente de manera objetiva. Eso no quiere decir que a veces hay que minimizar los pecados subjetivos de carácter, porque también tienen que ser tratados. Pero muchas veces tenemos que tener esa paciencia que Dios mismo tiene con nosotros, ¿estás de acuerdo? El Señor se va a encargar de que la iglesia misma trate con ese carácter de las personas y los testimonios se van a ir juntando para que en algún momento se confronte un pecado de carácter aún en los líderes. Tercero, dijimos, ya oraste por la persona,
¿Ya te aseguraste de que hay un pecado objetivo? Ahora asegúrate examinando tu corazón para asegurar los motivos y las razones por las cuales tú te acercas a esa persona. Porque los motivos no son egoístas, que tú esperes el que te pida perdón, llore y se hinque y te suplique perdón. No, la meta es que la gloria de Dios sea manifestada a través de ver cómo una persona entiende su pecado, se arrepiente de su pecado, porque eso hace que la gloria de Dios se manifieste, porque esa persona ha madurado. Y tu voluntad de seguir las órdenes y principios de Dios, que te llevó esa voluntad a tomarlo aparte, fueron para la gloria de Dios. Fueron para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. En cuarto lugar, dijimos, ten mucho cuidado al hablar con otras personas acerca del pecado del ofensor. No previo, sino incluso cuando ya lo hayas tomado. Se acabó el problema. Dice ahí en Mateo, si te escucha has ganado a tu hermano, ya se terminó el caso. Ya no tendrías por qué hablar. Muchas veces crecen los problemas, hermanos, cuando aparentemente se ha hecho lo primero bíblico. Y después de hablar con la persona, ganaste a tu hermano, ganaste a tu hermana, te escuchó, todo se terminó ahí, pero tú te atreves a seguir comunicando lo que para ti fue una falta. Ya no tendría caso. Ya cumpliste con el mandato de Dios. ¿Qué caso tiene? Es normalmente una cuestión de orgullo. Casi de decir, mira cómo yo lo llevé al arrepentimiento en lugar de darle la gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Así que tenemos que tener mucho cuidado de hablar con otras personas acerca del pecado del ofensor. Vimos que Jesús normalmente confrontaba a las personas, hablaba con las personas, no con el mejor amigo de la persona, no con la esposa o el esposo de la persona, hablaba con él directamente. Muchas veces está bien pedir el consejo antes de acercarse a la persona, pero si tú sigues las pautas que Dios te da, Dios va a respaldarnos. A veces son personas muy ásperas, muy hostiles, y valdría la pena tal vez ir con un consejero, una persona madura, para que te dé esas pautas y te ayude a poder acercarte a esa persona para tomar la parte. Pero revisa tu corazón y que no sea el que de todos modos sea una acusación, porque muchas veces detrás de ese aparente miedo a la persona, porque es hostil, quieres acusarlo y necesitas revisar que no sea ese es el motivo en tu corazón. Finalmente, cuando hables con el ofensor, recuerda actuar y hablar con un espíritu de gentileza, humildad y amor. La respuesta blanda calma la ira, pero la agresiva echa leña al fuego. Dice una versión de Proverbios. Todas estas cosas harán que el paso de acercarse al ofensor, hermanos, sea más efectivo. Este primer paso. Y entonces preservar y proteger la unidad de la iglesia y evitar obstáculos como el orgullo, los pleitos, las habladurías, los chismes, etc. Ese es nuestro primer paso escudriñado y espero que estas herramientas te hayan ayudado. Dijimos al final de la clase pasada, no solamente en la iglesia, en tu hogar, con las personas con las que te relacionas en el trabajo. Practica este primer paso, no solo de acercarte primero, sino ahora ya tienes más elementos para buscar la mejor forma de acercarte a alguien que ha pecado contra ti, que te ha ofendido. Pero antes de pasar al siguiente paso en Mateo 18, hay 2 puntos extras acerca de este primer paso ahí en Mateo. En primer lugar, comienza a preguntarte esta tarde, ¿debería yo acudir a mi hermano, a mi hermana por cada pequeña ofensa que sucede? Ciertamente no, hermanos, porque les acabo de comentar que el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Proverbio nos dice que pasar por alto una ofensa es algo glorioso y demuestra paciencia y tolerancia, ahí en Proverbios 19:11. Entonces, ¿cuándo deberíamos ir? ¿Cuándo es que sí consideraríamos ir? Aquí tienes 2 preguntas que debes hacerte para saber si es el momento de acudir a esa persona. Pregúntate, ¿la ofensa ha causado la ruptura de su relación? Porque como te comento, a veces hay pecados de carácter de la persona que ni siquiera se dio cuenta, pero ella te sigue o él te sigue hablando como si nada.
Pregúntate, comienza preguntándote, ¿la ofensa ha causado la ruptura de la relación? Después de eso, ¿piensas frecuentemente en ello? Si el sentimiento y el pensamiento y el recuerdo sigue persistente, entonces, hermano, aunque no se haya roto la relación, pero tú piensas frecuentemente en ello, y esto te hace sentir diferente hacia esa persona porque ya no lo ves igual, si es difícil para ti perdonarlo, si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, entonces es probable que debas de ir a hablar con él o con ella. Pero si esta situación no causó la ruptura, no tienes ese pensamiento constante en tu mente, eso no te hace sentir deseos de venganza, de enojo, de amargura, y te das cuenta que te es difícil perdonar a esa persona, entonces ve, acude a esa persona. Pero si no, hermano, tal vez te das cuenta que fue un momento de enojo, y la Biblia dice, enójate pero no peques, y a lo mejor sería el momento adecuado para no pecar. ¿Cuántos problemas entre cónyuges se terminan cuando tú comienzas a pensar de esta manera? Después pregúntate, ¿cuál es el peligro de este pecado para el ofensor? O sea, vas a empezar a pensar en la persona. Vas a comenzar a pensar en la persona. ¿Está en peligro el pecado de esta persona por lo que me hizo? Recuerda lo que Santiago escribe. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aquí es donde te decía, si tú ves que esta práctica de la persona se ha añadido una ofensa a ti, pero tú ya habías oído que está o había lastimado a otras personas, entonces tal vez es tiempo de ir. El pecado del que estamos hablando pone en peligro la capacidad del ofensor, por ejemplo, para reflejar a Cristo al mundo al que lo rodea. Podrían estar hablando mal de Cristo porque este pecado de esta persona lo está sacando con la persona que todavía no cree. Es necesario ir. Es una señal de problemas más graves o podría causarlo si tú no vas con esa persona. Tal vez sí, hermano. Y tal vez por el miedo, tal vez por la pasividad, tú no te acercas. Y aquí es ir, porque si no esto podría ocasionar más problemas a la larga. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo ir? Contestando estas preguntas y siendo honesto u honesta. ¿Cuándo deberíamos de ir, hermanos? La Biblia nos dice en Mateo 18 que cuando la persona peca contra ti, ¿no es cierto? Pero si tú vas a Mateo 5, 23 y 24, dice que si crees que alguien resiente algo contra ti, es decir, si el ofensor, entonces también es tú eres el ofensor, tú te das cuenta que hiciste algo contra alguien, incluso dice ahí que dejes tu ofrenda, ¿lo recuerdas? Y vayas y te arregles con tu hermano. Así que si pecan contra ti, tienes el deber de la palabra de Dios de ir a esa persona. Pero si tú te das cuenta que tú causaste un malestar, entonces tú debes de acercarte, dice Mateo 5, 23 y 24. Debes de dejar todo lo como intentas adorar a Dios. Si tu hermano tiene algo contra ti, debes de detenerte y buscar reconciliarte. Así que entonces la Biblia nos enseña que Jesús se preocupa mucho por nuestras relaciones en la iglesia, ¿te das cuenta? Por eso nos da los dos parámetros de cuándo deberíamos de ir. Y no solamente es cuando alguien peque contra ti, sino cuando tú te das cuenta que pecaste contra alguien. Esas son las dos pautas que nos da la Escritura de cuándo debemos acercarnos a alguien en este primer paso. Ahora sí vayamos al segundo paso. Toma contigo a uno o dos hermanos. Así que si regresamos a Mateo 18, dice que si la persona ofensora no escucha, es evidente que ha pecado, debemos llevar con nosotros a una o dos personas. Y esto con dos propósitos, hermanos. Hay dos propósitos. No es llevarlos para que te apoyen a ti, no es llevarlos aleccionados, no es llevarlos manipulados, no es llevarlos como parte de que vayan detrás de ti pecaminosamente para convencer a una persona.
Como dicen coloquialmente, no es para echarle montón, ni bolita. No, hay dos propósitos. En primer lugar, es más probable que el ofensor escuche a una tercera persona neutral porque está a la defensiva contra lo que tú le puedas decir. Y tal vez esta otra persona también sirve para dar testimonio de lo que ocurrió en esa reunión, en el caso de que la disciplina avance en el próximo paso. Entonces sirve para estas dos cosas. En primer lugar, porque tal vez seas conciliador, a ti te escuche mejor en este segundo paso. Pero también que sirvas como testigo de que la persona no se arrepintió y lo puedas decir a las personas indicadas en el siguiente paso. Yo soy testigo visible de que esa persona sigue en una actitud impenitente, sigue sin arrepentirse. Yo lo vi con mis propios ojos. Soy un testigo fiel. Yo incluso quise ser conciliador y tampoco me quiso escuchar a mí. Pero esos dos propósitos tiene. Fuera de esos dos propósitos, cualquier actitud con la que te acerques tú como testigo te podría llevar a estar pecando, hermano, hermana. Así que ten mucho cuidado y si te toma alguien como testigo, ve solo con estos dos propósitos. Ser conciliador y ser testigo. Y permíteme entonces ahora darte algunas sugerencias acerca de este proceso, si alguna vez te encuentras en el escenario. Primero, ve cómo se acerca la persona que está pues reiterándole el pecado a alguien y te está tomando como testigo. Ve si esa persona confronta a la persona porque piensa que tal vez hizo algo contra ella. Tú vas a empezar a verlo del primer paso. Tal vez te das cuenta que la persona que te tomó como testigo es la persona que tal vez esté haciendo cosas equivocadas. Está malinterpretando con objetivos y propósitos pecaminosos. O sea, no vas a servir entonces como testigo solo para la persona a la que se le va a reprender, sino tal vez tengas la gracia de Dios para darte cuenta que es la persona que está acusando, la que está tergiversando, la que tiene ahí un deseo de venganza carnal, humano, pecaminoso, y va a ser tu deber tener que decirle a esa persona. Por eso es importante. Si esto sigue avanzando, asegúrate de que la persona o personas que lleves contigo sean confiables y discretas. Sean confiables y discretas, imparciales y de buen juicio. Y comunícale al ofensor cuando estés lo que estás a punto de hacer. No inicies una conversación cuando te toque participar como testigo sin hacerle ver a la persona que ofendió cuál es tu propósito de estar ahí, de querer que las cosas se solucionen. No empieces a intervenir y decir, no, pues yo aquí vengo y se calienten los ánimos, que muchas veces pasa porque no eres imparcial. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos como testigos. Pero tal vez, hermanos, la persona sigue sin escuchar. Los testigos se dan cuenta que la persona sí es responsable de un pecado objetivo y que sigue sin arrepentirse. ¿Qué sigue? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Pasar al paso número 3. Si el ofensor sigue negándose a escuchar a la iglesia, al ofendido y a los testigos, debe de acudir a la iglesia debe de intervenir. Y entonces aquí esta persona impenitente corre el riesgo de ser excomulgado si se rehúsa a arrepentirse. Allí en Mateo 18, hermanos, Jesús, que es quien está hablando, no especifica si se debe hablar con los líderes de la iglesia antes de llevar el asunto a la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia en general. Y Jesús no especifica si antes hay que ir con los líderes, con los ancianos, los pastores. Pero hermanos, creo que esto se da por lógica. Es el paso inmediato que parece apropiado y consiste en esas instrucciones. ¿Por qué? Porque al ver estos pasos en Mateo 18, podemos ver a Jesús tratando de involucrar, escucha, al menor número de personas posibles. Pero está dispuesto a hacer que las cosas se hagan públicas
si es necesario para que el ofensor despierte. En el estado final incluso usa a quienes están fuera de la iglesia y al propio Satanás para propiciar providencialmente al arrepentimiento. Por eso es que hay una frase que a veces nos impacta. El tal ha sido entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque incluso los que están fuera de la iglesia y el propio Satanás pueden propiciar sin darse cuenta el arrepentimiento de la persona. Por eso es vital que sea el mínimo número de personas quien se entere de una situación aún de impenitencia. Hablando de un caso práctico, nosotros nos la pasamos literalmente en algún momento como participantes de un proceso de disciplina, hablando con 3 personas durante muchos meses, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Incluso todavía antes, hermanos amados, de que pasaran esas cosas, esas pláticas, esos tiempos invertidos en ellos, no le decíamos nada a la iglesia. Pero como veíamos que había impenitencia y había falta de arrepentimiento, el pecado ya estaba causando que la gente se empezara a dar cuenta en la misma iglesia. Pero con todo y eso, la paciencia para llegar a este último paso de decirlo a la iglesia tiene que ser grande. Aún un domingo anterior a anunciárselo a la iglesia, lo hicimos por escrito para que no fuera verbal y nos pudiéramos contradecir en lo que decíamos, tener espontaneidad en el púlpito para hablar de un tema tan delicado y mejor leer algo por escrito, para que lo que quedara por escrito fuera lo que se dijera una sola vez y no se estuviera tergiversando las próximas veces que se preguntara. Les enseñamos esa carta. Lloramos junto con ellos para decirles, no queremos llegar a este paso, por favor, queremos que nos digan ahorita que se han arrepentido y que va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Nos dijeron que no habían pecado y esa carta tuvo que ser leída en la congregación. Tristemente, este es el paso en el que muchas veces padres cristianos se ven forzados a tener que excomulgar también a sus hijos de sus hogares. O a veces son los mismos jóvenes o un cónyuge quienes al no aceptar la disciplina de la iglesia se autoexcomulgan de sus propios hogares. O también en la iglesia se autoexcomulgan. Antes de empezar el proceso de disciplina, se sienten ofendidos por la iglesia. Eso pasa regularmente. Y entonces empiezan a hablar mal de la iglesia, mal de lo que la iglesia aparentemente no hace, y deciden ellos dar un paso al lado para evitar a una iglesia tan malvada. Cuando lo único que evitaron fue arrepentirse. Y lo mismo pasa con muchos hijos en sus hogares, cónyuges no arrepentidos de un adulterio. Se hacen los ofendidos y ellos dan el paso a un lado, autoexcomulgándose. Pero la Biblia nos dice claramente cuál es el proceso. ¿Te das cuenta cómo el proceso siempre fue restaurar a la persona? Y aún este proceso de excomulgación, hermanos. Por eso es que se nos dice allá en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y Lucas 17:3 dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Por otro lado, la Biblia también nos advierte que no debemos ser chismosos en busca de oportunidades para señalar las faltas de los demás. Todos somos pecadores, hermanos, por lo que sería imposible y honestamente poco productivo enfocar la atención en cada uno de los pecados que observamos. Por tanto, ¿cómo sabemos cuándo es un buen tiempo para abordar a un hermano o una hermana por su pecado? ¿Cuál sería el momento propicio? No es que estemos como detectives
No es que estemos yendo a la iglesia para estar viendo qué hace y qué no hace el hermano, porque el motivo es glorificar a Dios, es amarse unos a otros, orar unos por otros, animarse unos a otros, y se añade exhortarnos unos a otros, que sería el caso de poder empezar a hablar con alguien. Pero otra vez, es hacernos preguntas a la luz de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuándo sería el momento para abordar a un hermano o hermana por su pecado? Primero debes de preguntarte, ¿el pecado deshonra a Dios? Todo pecado deshonra a Dios. Pero a veces hay pecados ocultos que la iglesia desconoce, que no te son abiertos, que tal vez tú percibes, pero no hay evidencias. Y mientras no haya esas evidencias, sabes que el ir con el hermano es que te va a decir que no va a aceptar su falta. Debes de preguntarte en segundo lugar entonces si es lo suficientemente visible para que ultraje el nombre de Dios ante los no cristianos. Porque a todos nos es difícil aceptar algo. Y entonces si no hay las evidencias nos vamos a defender como gatos boca arriba, dicen coloquialmente. Yo no me he fijado cómo se defienden los gatos boca arriba. Pero me imagino que han de sacar sus garras y son filosas, hermanos. Imagínate 4 patitas con varias garras cada patita. Entonces va a ser algo difícil. Pero cuando hay las evidencias necesarias es mucho más fácil. En segundo lugar, ¿representa una tentación para otros o establece un mal ejemplo para cristianos más jóvenes? Si sucede esto, hay que acercarse. ¿Podría esto causar discordia y desunión en la iglesia? Hay que acercarse. ¿Está lastimando gravemente al ofendido para dañar su relación con Dios en otras formas? Hay que acercarse. Si una o más de estas respuestas fueron sí, entonces probablemente sería apropiado hablar con el ofensor acerca del pecado, mientras menos cercano seas a la persona. Porque si no, más alta va a ser la barrera para hablar con él o con ella, mientras mejor lo conoces y mientras más confías en su relación, más baja será la barrera. Así que todas estas pautas, hermanos, nos ayudan a tener temor, primeramente de Dios, de cómo tratamos un caso de disciplina. Porque la meta es restaurar a la persona. La meta no es echarla. ¿Y qué pasa si alguien peca de forma escandalosa? Porque hay pecados de pecados a pecados. Algunos son más escandalosos. Todos los pecados están delante de Dios, pero hemos aprendido, hermanos, que hay de pecados a pecados en las Escrituras. Hay pecados que dice el mismo Señor Jesucristo recibirán mayor condenación. Entonces, ¿qué pasa si alguien peca de forma escandalosa? ¿Qué deberíamos de hacer? Y aquí nos vamos a 1 Corintios 5. ¿Se acuerdan cuando un hijo de un padre se mete con su madrastra? Y entonces parecería en ese pasaje que Pablo no siguió los pasos de Mateo 18, porque no vemos, hable con él a alguien, manda en su carta, no manda los pasos de Mateo 18, sino que vemos directamente que dice, al tal, deséchenlo, al tal, sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo fuera de su comunión, y lo reprende fuertemente. ¿Qué pasó? Entonces las Escrituras se contradicen. ¿Pablo no siguió entonces las ordenanzas de Jesús? No, hermanos. Lo que sucede aquí es que pueden haber sucedido dos cosas. La Biblia no lo explica. Pero lo que sí nos deja claramente es que cuando un pecado es escandaloso dentro del mismo testimonio de la iglesia a la que se está reprendiendo, seguramente, hermanos, ni siquiera intentó practicar los pasos de Mateo 18. ¿Cuál fue la solución para Pablo? El bienestar de los demás, de los más débiles, de los que acababan de llegar a la iglesia, de los que tenían un testimonio. E implícitamente, Pablo, habiendo recibido los mandatos de Jesús directamente, seguramente él implícitamente le estaba diciendo, Mateo 18,
pero Él se está paseando como si nada entre ustedes y ustedes están consintiendo lo que está sucediendo ahí. Y por eso viene la instrucción, deséchenlo. Pero aún este pasaje nos deja claramente visible que tiempo después, ahí en las mismas cartas a los Corintios, hermanos, vemos que esta persona fue restaurada a la comunión con los hermanos. Pablo dice, perdónenlo porque yo ya lo perdoné. Ese es el propósito de la disciplina. Aquí quiero preguntarte a ti, líder o pastor, ¿cuántas de las personas que tuviste problemas con ellos están en tu iglesia? ¿Con cuántas de ellas se cumplió el propósito de restaurarlo? Porque no podemos tener en nuestro vocabulario, así es esto en las iglesias, van y vienen, tienes que acostumbrarte, es parte del trabajo pastoral. No vemos que así contestara Jesús, ni siquiera en la parábola de las ovejas, ¿lo recuerdas? Dice que dejó las 99 y fue por una. Así que quiero que te preguntes esta tarde, tú pastor, ¿cuántas de las ovejas que ya no están contigo fueron restauradas? ¿Cuántas de ellas fueron rescatadas? ¿Por cuántas de ellas sigues orando? A veces no depende de uno, depende también de las otras personas, pero dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos. Tendríamos que preguntarnos muchas cosas esta tarde. ¿Cómo me relaciono con alguien excomulgado? ¿Cuál sería, hermanos? Porque muchas veces esto no será un problema porque la persona que se le reprende, se le echa de la iglesia, pues ya no regresa, no se acerca a la iglesia, ya no se asocia con los hermanos, a lo mejor por ahí una que otra llamada. Pero ¿cuál debería entonces ser tu respuesta ante una persona? Normalmente, hermanos, en las iglesias oyes este tipo de órdenes. No reciban sus llamadas. Es una persona entregada a Satanás y no tenemos que tener comunión con ella. Y la meta de restaurarle, hermanos. Y la meta de restaurarle. Su pecado ha sido escandaloso y entonces si les habla, cuélguenle. Si tienen identificador de llamadas, no contesten esa llamada de Satanás mismo. Hermanos, eso no dice la Escritura. La Escritura nos insta a poderle manifestar amor a esa persona, pero la firmeza de llamarlo a arrepentirse, de no perder la oportunidad. Es cuando la persona te busca, no debes de rechazarlo. Tienes una instrucción que la misma Biblia dice que si hay impenitencia, con aquel que diciéndose cristiano hace esto, hace aquello, con el tal ni aun comas, dice la Escritura. O sea, no provoques tú la comunión con él, porque hay un proceso que hay que respetar y tal vez esa excomunión que tiene con los demás hace que reflexione, hace que se arrepienta. Pero muchas veces esa persona, ya dándose cuenta, aún pecaminosamente, busca la comunión con las personas, aunque esa persona está excomulgado. Nuestra reacción debe de ser escucharlo y llamarlo al arrepentimiento y manifestarle nuestro amor. Y aquí cuántas personas hacen caso a los diótrefes de las iglesias, a los que tienen la preeminencia, a los que se sintieron ofendidos ellos, a los que su propia gloria les fue quitada, arrebatada por el pecado de alguien, porque muchas veces el pecado es real, hermanos. Pero no debemos manifestar la falta de misericordia en nuestros corazones. Tal vez Dios te está recordando esta noche que a ti te faltó misericordia en un proceso de disciplina en la iglesia donde estuviste o tal vez llegaste. Aquí, gracias a Dios, a menos de un año, no hemos pasado por un proceso de disciplina. Pero no vamos a estar exentos y recuerde, toda iglesia que no practica la disciplina no es una iglesia bíblica. Así que tarde que temprano lo vamos a tener que practicar. Prepara tu corazón para que no falte misericordia. Pero si a ti el Espíritu Santo esta noche te ha mostrado que tú tuviste falta de misericordia con alguien que fue disciplinado,
y seguiste la instrucción humana y no de Cristo, yo creo que es tiempo de ponernos a cuentas, hermanos. Y si hay posibilidad de acercarte a esa persona, si hay contacto con esa persona, creo que es necesario pedir perdón. Creo que es necesario pedir perdón. Que el Espíritu Santo sea quien hable. Pero también sucede, hermanos, que hay personas que son excomulgadas de la comunión correctamente, como debe de ser, y se prohíbe la comunión con Él. ¿Por qué? Porque él tiene un trato o ella tiene un trato con Dios. Pero esa persona sigue asistiendo a la iglesia, a congregarse los domingos. En primer lugar, la iglesia no debería de evitárselo si no ve que está causando divisiones, porque si causa divisiones, pues hay que pedirle que se retire de manera definitiva. Pero hay personas que son excomulgadas, hermanos, y aunque no tenga comunión con los hermanos más que ese saludo amoroso que debe de recibir una persona que está en disciplina, no la comunión plena, así como diciéndole no pasa nada, así como pasaba con la gente de Corintios, con esta persona que se metió con su madrastra, que tenían comunión con él y parecía que no parecía nada. No, ese es el caso, pero tampoco el ostracismo, el poner una barrera en donde se siente el rechazo más que el amor entre cristianos. Acuérdense que dice Gálatas 6:1, reprenderle con espíritu de mansedumbre, pensando en que tú pudieras ser el que está en ese proceso de disciplina y que no te gustaría eso. Pero aquí gran parte de la pauta indicada es de los pastores. Porque muchas veces los feligreses, solo por miedo a las personas, provocan esa gran barrera. Aquí que no suceda eso, hermanos amados. Nunca hagas eso con las personas. Hay que manifestarles misericordia. Porque tal vez el que siga expuesto a la palabra de Dios en algún momento se va a arrepentir. Y toda la iglesia va a estar gozosa con esa persona que se arrepintió. Pero ¿te das cuenta? Es excomunión. De una manera natural en que los cristianos conviven. Pero no un rechazo deliberado, como si tuviera lepra. Tal vez es una lepra, pues sí, del pecado, que no se da cuenta que está atorado, que lo ha practicado y es bien difícil que salga. Pero nunca una manifestación de rechazo, como lo hiciera una persona que no conoce a Cristo. Y hoy, tristemente, muchas personas siguen la línea de sus líderes impíos, de sus líderes que están buscando ahí quien no les arrebate el poder, que está en peligro el poder, y entonces crean esa división tan triste dentro de las iglesias, cuando se le va a la yugular a la persona en lugar de restaurarla. ¿Qué pasa si un líder en la iglesia peca? Y ya no me dio tiempo, hermanos. Pero así como el miembro normal tiene disciplina formativa, escuchen bien, hermanos, el pastor también tiene una disciplina formativa que manifestar. Y con eso me voy a quedar antes de que les enseñe el proceso. Que las escrituras nos enseñan claramente en cómo debe de ser disciplinado un pastor en la disciplina correctiva. Pero el pastor tiene una disciplina formativa muy importante que tú tienes que ver en tu pastor, en tus pastores. Porque hablar de disciplinas espirituales del pastor es invitar a 3 preguntas a reflexionar esta tarde. ¿Se debe usar, por ejemplo, la palabra disciplinas en este contexto? ¿No corremos el riesgo, por ejemplo, de dividir la vida en lo que es espiritual y lo que es no tan espiritual? ¿Son las disciplinas espirituales, hermanos, del pastor diferentes a las de cualquier otro creyente? Vamos a contestar estas preguntas. Primeramente, hermano, el apóstol Pablo se compara con un atleta y él era pastor, un apóstol. Y da a entender que él necesita la misma disciplina que un atleta e incluso más, allá en 1 Corintios 9, 24 al 27. Y creo es necesario que recuperemos ese concepto bíblico de disciplina en la vida cristiana, especialmente en este tiempo que celebra la indisciplina. Estamos en un tiempo en que se celebra la indisciplina y se manifiesta más el fomentar la rebeldía, el no seguir reglas, el no seguir el orden.
en que eso se ve como una imposición, hay que estar en contra de eso, ¿no? Como una anarquía, en donde no se acepta ningún tipo de ley. Así que, en segundo lugar, el hecho de hablar de disciplinas espirituales no quiere decir que los demás aspectos de la vida del pastor no sean espirituales o que sean menos importantes, sino que se trata simplemente de una manera de hablar de los medios provistos por Dios para la santificación de todos los creyentes, entre ellos los pastores. Y tercero, no es que la santificación de los pastores sea diferente de la de cualquier otro creyente, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, escuchen, hermanos, debido a la función de los pastores en el pueblo de Dios, si cabe aún decir que es de gran importancia, es muy importante entonces que los pastores trabajen en su disciplina formativa y cuiden su salud espiritual. ¿Cuáles son entonces esas disciplinas espirituales del pastor? ¿Cuáles son esa disciplina formativa? Número 1, como en la de cualquier otro creyente, pero aún más en él, la Biblia. Aunque todos los medios de gracia son regalos del Señor para nuestra salvación, amados hermanos, y para nuestro crecimiento espiritual, la Biblia, la palabra de Dios escrita, es el medio de gracia número 1. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es por excelencia el medio por el cual el Señor nos habla. ¿Y qué puede ser más importante que eso? Nada. Y si es así en cuanto a las personas en general, a cualquier cristiano, ¿cuánto más en el caso de los pastores puestos en el rebaño por el Espíritu Santo, como dice Hechos 20:28? El apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, 1 Timoteo 4:16, de la doctrina. Y esta frase resume el por qué todos, hermanos, los pastores necesitan leer, estudiar y meditar la Biblia. Sin esa disciplina, el pastor espiritual no podrá estar bien con Dios. Y escucha lo siguiente: por ende no puede enseñar a otros. O va a enseñar lo que él quiere. Sus historias, sus testimonios, que sirven un tiempo. Pero después de varios meses y años, imagínate escuchando el mismo testimonio del pastor sin que enseñe la palabra de Dios porque no le gusta leerla, no le gusta estudiarla, no le gusta meditar en ella. Y ahora con internet, pues más fácil, a ver qué doy. No, hermanos. La disciplina formativa de todo pastor es estar estudiando, leyendo la Biblia. Y para eso hay que evitar, en primer lugar, leerla como profesionales. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado de leer la Biblia en busca de sermones. Tenemos que tener cuidado de leer la Biblia en busca de sermones. Tenemos que leerla como personas y como creyentes, hermanos. No como profesionales para buscar un sermón. Nuestro deseo, en primer lugar, debería de ser escuchar al Señor, profundizar nuestra relación con Él, alimentar nuestra alma y crecer espiritualmente. Así que, ¿cuántos de nosotros podríamos perdernos en solo tener la Biblia o ir al internet en busca de la palabra de Dios solo para hablar el domingo? Y tristemente, ¿cuántos pastores hay hoy en día que se les ha olvidado cómo comenzaron su vida cristiana en una relación personal con Dios, amando la Escritura y leyéndola a diario, deleitándose en esos momentos, en esos tiempos? Así que lee la Biblia como un creyente normal, porque antes de pastor eres un creyente, eres una oveja de Cristo. En segundo lugar, lee la Biblia toda, una y otra vez, las veces que más puedas. Leer la Biblia en un año es bueno, hermanos, pero no es la única ni la mejor manera para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso se le indica, se le dan las herramientas a la iglesia, pero tú eres pastor. El peligro es leer mucho, pero estudiar y meditar poco, ¿no es cierto? Porque algunos podemos leer mucho, pero estudiamos menos y meditamos mucho menos. Así que tenemos que tener cuidado. Dice un hombre: aunque yo uso diferentes planes, el que más uso consiste en leer cada año la mitad del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento.
Y en cuanto al Antiguo Testamento, leo la mitad de los diferentes tipos de libros, del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros poéticos y de los libros proféticos, cada año. Son 2 capítulos cada día, que ni es poco ni es demasiado, pero es importante leer toda la Biblia una y otra vez, una y otra vez. El pastor tiene disciplina formativa, pero se incrementa el grado de disciplina porque es como el entrenador. Como hoy vemos muchos entrenadores, ¿no?, que por su edad, etcétera, ya no se parecen al atleta, pero en un tiempo lo fueron. Saben de lo que están hablando. Y en tercer lugar, hermanos, y para terminar esta tarde, antes de que sigamos, leer, estudiar y meditar la Biblia. Entonces, en cuanto a esta primera disciplina importante de cómo es la Biblia, hay que leerla, estudiarla y meditarla, evitando leer como profesionales y leer como ovejas, como cuando lo hacías en un principio. Tú tienes una relación personal con Dios. Leerla una y otra vez y más allá de lo que tú mismo le pides a tus congregantes, leerla. Si no lo haces, estás descuidando tu disciplina formativa y tarde que temprano el Señor te va a disciplinar y va a sacar a la luz que estás siendo un pastor débil. Un pastor débil en la prueba y en tentación en tu propio ministerio. Todos tendríamos que tener temor con estas palabras, aquellos que hemos sido llamados. Estudiar la Biblia es más que solo leerla, hermanos. Y meditar en ella es más que solo estudiarla. Y necesitamos hacer las 3 cosas. Repito, estudiar la Biblia es más que solo leerla. Y meditar en ella es más que solo estudiarla. Aquí una recomendación que nos da Mark Dever. Ir de más a menos. Y déjame explicarlo, dice él. Por ejemplo, lee un capítulo o 2. Estudia un párrafo o 2 y medita en un versículo o 2. De más a menos, ¿te diste cuenta? Lee 2 capítulos, estudia 2 capítulos y medita en 2 versículos. Y así entonces, para estudiar y meditar, aprovecha las herramientas que hay hoy en día, Biblias de estudio, comentarios bíblicos, mapas, etc. Y hablando de comentarios bíblicos, aunque no los veamos como libros para leer de principio a fin, hacer eso, leer cada año 2 o 3 buenos comentarios bíblicos, sería muy bueno de principio a fin. El pastor necesita ser un estudioso de la palabra de Dios, o no va a alimentar adecuadamente a su grey. Aquí es donde verdaderamente se nota de cómo dice el libro de Oseas, como es el rey, es el pueblo. Así que si tú, pastor, te quejas de tu iglesia, es producto de lo que tú estás alimentando. No depende todo de ti, pero tú necesitas estar tranquilo delante de Dios, sabiendo que estás haciendo esto diligentemente. Y estás sudando, estás trabajando hasta el cansancio, cada día, por lo menos tomándote unos momentos para leer, estudiar y meditar en las Escrituras. Puedes engañar a todos que lo haces, fusilándote los sermones, hablando de temas que otros hablaron, tomando párrafos y pareciendo cada domingo que te esforzaste tú en tener una relación personal con Dios, a leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. Pero tarde que temprano va a salir a la luz en tu propia vida, en tu ministerio, y se va a reflejar en tus ovejas. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque este proceso de disciplina, Señor, en él, cualquiera que se diga creyente, va a participar de él, Señor. Ayúdanos a comprender eso si nos decimos tus hijos. Y que aunque en un principio la disciplina no nos sea grata, recordemos que al final da fruto apacible de justicia. Y que eso sea, Señor, lo que nos motive a irla aceptando poco a poco. Aunque no nos guste, aunque no le guste a nuestra carne, a nuestro razonamiento, entendamos que es por nuestro bien y para tu gloria y para tu honra y por el bien del testimonio corporativo de la iglesia. Que lo recordemos firmemente, Señor. Nos has enseñado claramente cómo es la disciplina entre creyentes
y comenzamos a introducirnos en cómo es la disciplina, en un líder, en un pastor, en alguien que has llamado, Señor, para liderar tu iglesia. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas terminar este tema y que lo podamos comprender, Señor, la semana que viene, profundizando en la misericordia que aún como miembros tenemos que tener cuando un líder, Señor, entra a la disciplina correctiva. Y también huir, Padre, cuando debamos de huir, cuando haya pastores, Señor, como un miembro, impenitentes. Ayúdanos a comprender esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierda, vamos a hablar de los pastores. Así que, pues aquí nos vemos. Que Dios le bendiga y buenas noches.